Hola, buenos días. Mi nombre es Adrián Macías. El día de hoy vamos a hablar acerca del tema, muy interesante tema, que es la intervención, la injerencia que tiene el Estado en la educación superior en Tlaxcala. Para poder entender este tema, primero necesitamos aclarar qué qué es el neoliberalismo, qué es el sistema con el cual se encuentra trabajando, funcionando a nivel mundial la educación. Y cómo es que pues, sus distintas aristas causan efectos positivos y negativos en la sociedad y por ende en la sociedad en la que cada uno de nosotros como individuos se desarrolla, ¿no? El neoliberalismo y sus políticas son un largo brazo de ideologías y microsistemas que buscan el desarrollo acelerado de la sociedad, ¿sí? Fijándose en la generación de capital para el logro de objetivos, apoyándose de la competencia basada en el libre mercado, es decir, oferta y demanda. Esto es actualmente regido por The Globally Structured Educational Agenda, la cual, junto a otros organismos económicos mundiales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, se encargan de dictar y diagnosticar cómo es el desarrollo de cada zona geográfica del mundo y qué deberíamos nosotros de trabajar en esta estructura global para poder alcanzar esos índices de desarrollo. Encuentro importante y sobre todo interesante el remarcar estos aspectos de las deficiencias del neoliberalismo y podemos encontrarlos en el estado de Tlaxcala, que es donde actualmente vivo. Esto por un tema de continuidad. Déjenme darles un poquito de contexto. Actualmente en Tlaxcala tenemos un gobernador que dura 6 años en el poder. Sin embargo, tenemos más de 60 municipios en el estado más pequeño de la nación. Y cada uno de estos municipios tiene una duración en sus presidencias municipales de 4 años. Así es, 4 años de duración en presidencias municipales, lo cual, hace que se cambien estrategias cada 4 años, hace que exista el renombramiento de las instituciones, la baja y alta de funcionarios, falta de seguimiento en los proyectos, y todo esto ha llevado a una monopolización de la educación superior. Al tener estas características políticas tan de corta duración, una manera de perpetuarse la línea partidista, la línea de colores en el Estado, es a través de las instituciones educativas. Y es aquí donde se pone interesante el tema. Solamente hay una universidad pública de tal calado y de tal tamaño en el Estado. Y esa es la Universidad Autónoma de Tlaxcala, mi alma mater. Hay una cita, ¿sí? Hay una cita que encontré y creo que es muy importante traerla a colación porque encaja perfectamente. Bejarano en su artículo menciona que las privatizaciones han sido utilizadas en muchos países para negocios oscuros en las altas esferas. El crecimiento no está garantizado y en muchos casos tampoco la estabilidad. Y en pocos países los efectos sociales, pero mejor dicho, en casi todos, los efectos sociales en términos de aumento de la pobreza han sido significativos. Esto, si lo trasladamos a un escenario social en Tlaxcala, encontramos no solo un espejo de la maquinaria política perfectamente organizada al servicio de los intereses de las esferas de poder locales, ¿saben?, sino también una muestra de acciones que han mermado la educación universitaria de Tlaxcala. Estos temas también los propone Dale, ¿sí? Dale también menciona que necesitamos dos cosas. Necesitamos governance y necesitamos capacity. El governance se refiere a los procedimientos para conseguir los objetivos deseados. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué pasos necesitas para poder alcanzar ese objetivo, ese número, esa meta, ese logro, ese hito? ¿Sí? Y está el capacity. El capacity se entiende como la posibilidad efectiva de cumplir el mandato, esto es, la autonomía y los márgenes reales del Estado. Estos parámetros tan escuetos como capacity y governance nos han llevado a una suerte de privatización de la educación, en este caso de la Universidad Autónoma, la cual debería de ser pública, como lo dice su nombre, pero sobre todo, también como lo dice su nombre, debería de ser autónoma.
El argumento de la responsabilidad de los profesores para la transformación de la gestión escolar y del rendimiento educativo se fundamenta que estos deben asumir los compromisos que asignaron. Esto lo podemos encontrar en la publicación del 2006 de López y Flores, ¿sí? Ambos proponen precisamente que que la gestión escolar y el rendimiento educativo se fundamenta en los profesores y en la responsabilidad que se les asigna a ellos, que deben de llevar un liderazgo como si fuese un liderazgo gerencial apoyado por un directivo, el director. Esto es meramente una ideología empresarial. Y esto quiere decir que las escuelas, ante este tipo de ideologías, poco a poco se van convirtiendo en un tipo de empresa donde se manufactura, pero lo que se manufactura es pensamiento, como si fuera mano de obra, y los estudiantes fueran obreros al servicio de un bien superior jerárquico. Para finalizar, debemos de considerar otros aspectos importantes, ¿sí?, como la influencia del sector empresarial en la educación, al querer desarrollarse y perpetuarse en las instituciones. También López y Flores, estos dos postulantes, mencionan que la actual concepción de la calidad de la educación se fundamenta en la gestión de la calidad total, paradigma altamente exitoso en las empresas privadas. Sin embargo, considero inaceptable el querer imponer condiciones empresariales a los sectores educativos, ¿sí?, porque es inviable. En la escena local tlaxcalteca al menos así lo es. Si adoptamos de forma imaginativa la visión empresarial en el modelo de las universidades tlaxcaltecas, tal como lo menciona López y Flores, encontraríamos a la Universidad Autónoma de Tlaxcala como el monopolio perfecto y de mayor impacto social a través del control de poderes sobre ella. Hay otra cita que dice que existen condiciones económicas y administrativas que crean monopolios. Por ejemplo, un número limitado de escuelas en una zona determinada, cuya modificación no sería viable económicamente. Esto lo menciona 2012 en su libro Cárdenas. Es decir, todo monopolio a nivel económico sabemos que es malo, ¿sí? Pero ahora, hablando del nivel educativo, es contradictorio a los intereses sociales, ya que el bien económico es el motor principal de una sociedad cautiva. Es necesario el análisis contextual y puntual del estado de Tlaxcala y considerar las condiciones sociales y políticas para entender las dinámicas sociales que acontecen en la región, así como el impacto a corto y largo plazo, considerando variables como el periodo de gobierno, la cantidad de universidades públicas, la densidad de población, programas gubernamentales, poder adquisitivo, dinámica gubernamental, continuidad, transparencia, y etc. Y como se menciona, las competencias que se desarrollan son ejecutadas en un ambiente de intervencionismo. Tlaxcala tiene grandes espacios de oportunidad de mejora, por lo que se deben emprender acciones en conjunto de la sociedad civil y del gobierno en turno. ¿Para qué? Para que ambas puedan coexistir en un balance, para que el gobierno en turno no tome y sustituya a los personajes políticos que actualmente tienen a la Universidad Autónoma de Tlaxcala a su merced y a sus fines. Para que no sea solamente un cambio de manos. Necesitamos a la sociedad civil organizada y necesitamos al gobierno de oposición de la universidad en turno. Estas variables, hay dos políticas, hay una política que se llama Policy Borrowing y hay otra que se llama Policy Learning. Es decir, préstamo del aprendizaje, ¿no? En conjunto, el préstamo de aprendizaje es cómo se aplican otros modelos en otras situaciones exitosas y cómo lo aplicas en tu contexto local, claro, contextualizado y bien aterrizado. Esto juega un importante papel en la vida de la sociedad del Estado, en alumnos, en docentes, en padres de familia, ya que lleva a las instituciones a un esquema de intervencionismo empresarial o político. Hay unos conceptos que se llaman modelos educativos caducos. Eran las universidades donde se ejercía el monopolio de la educación, sean públicas o privadas. De acuerdo con esta postura,
La pretensión de algunos sectores de mantener al país al margen de las negociaciones en este marco de servicios del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios puede resultar muy costosa e inconveniente. Aquí la pregunta para Tlaxcala, para mi querida alma mater es: ¿qué tan costoso e inconveniente es para sus esferas de poder?